Mi nombre es Samuel. Tengo 82 años y quiero contarte sobre algo que encontré en mi propia Biblia, algo que había estado allí toda mi vida, que nunca había notado hasta que tenía casi 70 años. He leído Génesis más veces de las que puedo contar. Estoy hablando de décadas de domingos por la mañana, décadas de grupos de estudio bíblico, décadas de estar sentado en el mismo banco de madera con el mismo libro encuadernado en cuero abierto sobre mis rodillas. Pensé que conocía esos primeros capítulos de la manera en que conozco mi propia dirección. La creación, el jardín, Adán, Eva, la serpiente, la caída. Estaba equivocado. No sobre todo, pero sobre algo tan fundamental que cuando finalmente lo vi, tuve que cerrar el libro y simplemente sentarme en silencio durante mucho tiempo. Hay una mujer desaparecida de tu Biblia. No un personaje menor, no alguien de los márgenes. La primera mujer, la que estaba allí antes de Eva. Y no estoy hablando de mitología o fantasía. Estoy hablando de una fractura en el texto mismo, una grieta que ha estado en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 durante miles de años, que la mayoría de las personas leen sin nunca detenerse a hacer la pregunta que demanda. Te voy a mostrar exactamente lo que quiero decir, y cuando termine, nunca volverás a leer las páginas iniciales de tu Biblia de la misma manera. Abre Génesis capítulo 1, versículo 27. Léelo lentamente. Quiero decir realmente lentamente, de la manera en que leerías algo por primera vez. Entonces Dios creó a la humanidad a su propia imagen. A imagen de Dios la creó. Hombre y mujer los creó. Detente justo allí. Hombre y mujer, juntos, simultáneamente, en el mismo acto de creación. Ambos formados en el mismo momento de la misma mano divina. Sin secuencia, sin jerarquía, sin costilla. Solo dos seres humanos, creados igualmente, al mismo tiempo, a imagen de Dios. Ahora mantén eso en tu mente. No lo sueltes. Salta adelante solo unos pocos versículos a capítulo 2, versículo 18. Y aquí es donde sentí que algo cambiaba la primera vez que realmente presté atención. Dios mira a Adán y dice, y quiero que escuches esto cuidadosamente, no es bueno que el hombre esté solo. Me senté con esa frase durante mucho tiempo cuando finalmente la noté. Porque algo anda mal. Acabamos de leer que hombre y mujer fueron creados juntos. Entonces, ¿cómo está el hombre solo? Si la mujer ya existía, si fue creada justo allí en capítulo 1 junto a él, ¿por qué capítulo 2 dice que no tiene compañera? El texto continúa. Dios crea a Eva. De la costilla de Adán. Una segunda creación, una segunda mujer. Pero nadie nunca me explicó por qué necesitaba haber una segunda. ¿Ves? Esa pregunta. ¿Por qué Génesis describe la creación de la mujer dos veces, de dos maneras completamente diferentes, con dos resultados completamente diferentes? Esa pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta involucra un nombre que fue deliberadamente removido del texto que tienes en tus manos. Su nombre era Lilith. No lo sabía en ese momento, pero en realidad la había visto su nombre una vez antes. Años atrás, un amigo mío que estudiaba hebreo me señaló un único versículo en Isaías, capítulo 34, versículo 14, y me mostró una palabra en el texto hebreo original. Un nombre, 5 letras. Y luego me mostró cómo cada traducción moderna que podía encontrar había reemplazado ese nombre con algo más. Criatura de la noche, búho chillón, pájaro nocturno. Cada traducción encontrando una manera diferente de evitar escribir la palabra actual que estaba allí. No pensé mucho en eso en ese momento. Tenía 50 y pocos años entonces. Tenía otras cosas en la mente. Pero cuando volví a eso años después, cuando comencé a estudiar realmente la fractura en Génesis, ese vacío imposible entre capítulo 1 y capítulo 2, todo conectó. Y honestamente, lo que encontré me perturbó. No porque destruyera mi fe, no lo hizo, sino porque me mostró que el texto en el que había confiado completamente, el texto que había leído toda mi vida, había sido moldeado por manos humanas, haciendo elecciones humanas deliberadas sobre qué incluir y qué remover.
Déjame explicar lo que los textos antiguos dicen. Hay un documento llamado el alfabeto de Ben Sira, escrito en hebreo alrededor del X siglo, aunque preserva tradiciones mucho más antiguas que eso. Y este texto cuenta la historia sin suavizarla, sin metáfora, sin intentar proteger a alguien de lo que contiene. Dice esto: después de que Dios creó a Adán del polvo de la tierra, creó una mujer del mismo polvo y se la dio a Adán como su compañera. Su nombre era Lilith. E inmediatamente comenzaron a discutir. Ella le dijo, y recuerdo esto casi palabra por palabra, porque lo escribí en el margen de mi cuaderno la primera vez que lo leí. No me acostaré debajo de ti. Somos iguales, ambos fuimos hechos de polvo. Ese era el argumento, simple, lógico. Si ambos fueron formados del mismo material, en el mismo momento, por el mismo Dios, entonces no había base para que uno estuviera por encima del otro. La igualdad estaba integrada en el acto de creación mismo. Ella no estaba siendo desafiante por el bien de ser desafiante. Estaba declarando algo que simplemente era verdad. Adán insistió. Lilith se negó. Y cuando el conflicto se volvió imposible de resolver, hizo algo que nadie había hecho antes. Pronunció el nombre de Dios, el tetragramatón, el nombre sagrado que lleva poder sobre la creación. Y se elevó en el aire y dejó el jardín. Ahora vuelve a Génesis capítulo 2, versículo 18. Lee de nuevo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Ves cómo encaja? Adán está solo porque Lilith ya se fue. Estaba allí y luego no. Y Dios, reconociendo que Adán necesita una compañera, crea a Eva. Pero esta vez diferentemente. No de polvo como una igual, de la propia costilla de Adán, de su carne, para que la subordinación esté codificada en el mismo acto de su formación. Eva no es la primera mujer, Eva es el reemplazo. Me sentí avergonzado cuando entendí eso, no de la Biblia, de mí mismo. Por leer esas páginas tantas veces y nunca detenerme a preguntar por qué la historia parecía comenzar dos veces. Aquí está lo que no entendía entonces, sobre lo que los estudiosos saben. Génesis no es un documento único escrito por una sola mano. Es una compilación. Los estudiosos bíblicos la llaman la hipótesis documentaria, el reconocimiento de que Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 provienen de dos tradiciones de origen diferentes, escritas en eras diferentes, usando diferentes nombres para Dios, escritas en estilos literarios completamente diferentes y cosidas juntas por editores durante el exilio babilónico. En capítulo 1, Dios es llamado Elohim, un término majestuoso, ceremonial, en realidad plural en hebreo. El tono es litúrgico. La creación se desarrolla en días perfectamente ordenados. Y al final del sexto día, hombre y mujer son creados simultáneamente. En capítulo 2, Dios es llamado Yahweh Elohim, más íntimo, más personal. La narrativa se vuelve casi conversacional. Y de repente Adán está solo, esperando una compañera, teniendo su costilla removida mientras duerme. Dos estilos diferentes. Dos nombres diferentes para Dios. Dos relatos diferentes de cómo vino a existir la mujer. Los estudiosos te dirán que esto simplemente son dos documentos de origen compilados juntos. Y eso es verdad. Pero aquí está la pregunta que esa explicación no responde completamente. ¿Por qué los dos relatos difieren tan específicamente en la cuestión del origen de la mujer y su relación con el hombre? ¿Por qué el primer relato los muestra como iguales y simultáneos, mientras que el segundo codifica su subordinación desde el momento de su creación? La respuesta que los textos apócrifos preservan, la respuesta que la tradición rabínica susurró a través de generaciones, es que Génesis capítulo 1 describe la creación de Adán y Lilith. Y Génesis capítulo 2 describe lo que sucedió después de que ella se fue. El Zohar, el texto fundamental de la mística judía compilado en el XI siglo, pero conteniendo enseñanzas mucho más antiguas, describe a Lilith como la primera esposa de Adán, formada simultáneamente del mismo polvo rojo de la tierra. La distingue de la creación de Eva específicamente en este punto. Lilith fue formada de polvo, que representa independencia, autosuficiencia, autonomía. Eva fue formada del cuerpo de Adán,
que representa derivación, dependencia, origen en otro. La distinción fue deliberada. Eva fue diseñada para resolver el problema que Lilith representaba. Y aquí está lo que sabes que me sorprendió más. Dios no destruyó a Lilith por irse. Envió 3 ángeles tras ella, sus nombres preservados en la tradición como Senoi, Sansenoi y Semangelov, con un mensaje. Regresa o enfrenta consecuencias. 100 de tus hijos morirán cada día si te niegas a volver. Ella se negó. Piensa en eso. Aceptó el castigo en lugar de volver a la subordinación. Eligió la pérdida sobre la sumisión. Eligió el desierto sobre el jardín. Y Dios no la obligó a volver. Envió ángeles para negociar, no para arrastrarla a casa. Lo que plantea una pregunta en la que no podía dejar de pensar. Si lo que había hecho era una transgresión contra Dios, ¿por qué negociar? ¿Por qué no simplemente destruirla? La respuesta que los textos sugieren es incómoda. No había desobedecido a Dios. Se había negado a someterse a Adán. Y esas no son lo mismo. No había comido del árbol prohibido. No había roto un mandamiento divino. Simplemente se había negado a aceptar una jerarquía que argumentaba, correctamente, basándose en el acto de creación mismo, no tenía fundamento divino. Dios no podía castigarla por defender la igualdad que Él le había dado. En su lugar se hizo un pacto. Los 3 ángeles no podían obligar su regreso, así que negociaron términos. Lilith acordó que dondequiera que viera los nombres de los 3 ángeles no causaría daño. Y durante siglos, milenios en realidad, las madres judías colgaban amuletos que llevaban esos 3 nombres alrededor de las cunas de sus recién nacidos. Especialmente niños, especialmente durante los primeros 8 días de vida. Crecí en un vecindario con muchas familias judías. Recuerdo ver esos amuletos cuando era niño y no entender lo que significaban. Cuando aprendí para qué eran, qué pacto representaban, me senté muy quieto durante mucho tiempo. Porque aquí está lo que esos amuletos eran. Eran reconocimiento. Reconocimiento activo, práctico, continuo, de que Lilith era real. Que todavía estaba allá afuera. Que el acuerdo hecho en los días antiguos todavía se mantenía. Que su poder todavía requería protección activa para contener. No puedes colgar un amuleto protector contra algo que crees es puramente ficticio. La conexión Mesopotamia va aún más profundo, y esta parte me perturbó considerablemente cuando la estudié por primera vez. 3000 años antes de Cristo, las civilizaciones sumeria y babilónica tenían una clase de espíritus femeninos nocturnos llamados Lilitu. El nombre es casi idéntico. La descripción es casi exactamente la misma. Seres hermosos asociados con el viento y la oscuridad, que amenazaban a hombres dormidos y ponían en peligro a mujeres embarazadas y recién nacidos. Eran considerados peligros reales que requerían protección ritual. Las tablillas babilónicas describen a Lilitu como seres que viven en lugares desolados, en ruinas y tierras baldías, que evitan la luz del día. Seductores pero mortales. Asociados específicamente con la independencia sexual femenina, con la negativa a ser controlado por estructuras matrimoniales, con la transgresión de límites establecidos. Ese es precisamente el perfil de la Lilith hebrea. Una mujer que rechazó el matrimonio en términos impuestos, una mujer que huyó a la naturaleza, una mujer que se convirtió en una amenaza para el orden doméstico. Esto no es coincidencia. Los hebreos pasaron siglos en contacto con la cultura mesopotamia, como vecinos, luego como cautivos durante el exilio babilónico. Absorbieron mitos, adaptaron conceptos, reinterpretaron historias a través de su lente monoteísta. Lilitu, la clase de demonios nocturnos mesopotamios, se fusionó con la memoria de la primera mujer rebelde de su propia tradición. El resultado fue Lilith y los rollos del Mar Muerto, encontrados en cuevas cerca de Qumrán a mediados del siglo XX, contienen fragmentos que mencionan a Lilith por nombre. En un documento llamado Canciones del Sabio, aparece en listas de espíritus malignos contra los cuales la comunidad debe protegerse. Estos textos fueron escritos entre el segundo siglo antes de Cristo y el primer siglo de nuestra era. Ya era conocida.
Ya estaba nombrada, ya era temida. No como invención reciente, sino como tradición establecida, como conocimiento común, como memoria que se negaba a morir. Así que fue lo suficientemente real para nombrar en Isaías, lo suficientemente real para protegerse en los rollos del Mar Muerto, lo suficientemente real para justificar amuletos protectores para recién nacidos a través de siglos y continentes. Y sin embargo su nombre no está en ninguna parte de tu Génesis, ninguna parte de la cuenta de la creación, ninguna parte del registro oficial de los orígenes humanos. Porque los escribas que compilaron el texto final de Génesis hicieron elecciones. Preservaron algunas tradiciones y excluyeron otras. Suavizaron lo que entró y eliminaron lo que amenazaba. No podían mantener ambas cuentas de creación sin revelar la brecha entre ellas. Pero confiaban en que las generaciones futuras no harían las preguntas correctas. Algunos sí hicieron preguntas. Los rabinos del Talmud, estudiando el texto hebreo con atención microscópica, no podían ignorar las discrepancias. En sus comentarios, sus midrashim, las explicaciones tradicionales de las escrituras, comenzaron a llenar los vacíos. No como invención, sino como recuperación. Como preservación de tradiciones orales que habían sobrevivido fuera del texto oficial. Y en esas tradiciones, el nombre de Lilith todavía estaba vivo. Ahora. La transformación de Lilith en un demonio, esa parte de la historia también importa, porque cuando examinas de qué fue acusada, amenazar a mujeres embarazadas, poner en peligro a recién nacidos, seducir a hombres dormidos, notas algo. Cada acusación gira alrededor de sexualidad, reproducción y la continuación de la familia bajo estructuras matrimoniales establecidas. Lilith, quien había rechazado el matrimonio en términos impuestos, se convirtió en la amenaza perpetua para todos los matrimonios. Lilith, quien no tenía hijos dentro del orden divino, se convirtió en el peligro para todos los niños nacidos dentro de ese orden. La lógica es perfecta si entiendes que esto es narrativa de control social. Los amuletos no eran protección contra un monstruo literal, eran invocación de protección contra todo lo que Lilith representaba. Sexualidad femenina fuera del control masculino. Maternidad fuera del matrimonio. Independencia que amenazaba la estructura familiar patriarcal. No fue pintada como un demonio porque cometió el mal. Fue pintada como un demonio porque dijo que no. Y el orden que ella rechazó necesitaba convertir su rechazo en una advertencia para cada mujer que viniera después de ella. Esto es lo que sucede cuando no aceptas tu lugar. Pero nunca pudieron borrarla completamente. Eso es lo en lo que sigo volviendo a mi edad. Puedes remover un nombre de un texto. Puedes reemplazarlo con la palabra búho, o criatura nocturna, o pájaro chillón, como lo hicieron los traductores de Isaías en cada versión moderna que pude encontrar, ocultando las 5 letras hebreas que claramente están allí en el manuscrito original. Puedes excluir su historia del canon. Puedes etiquetar los textos que preservan su historia como apócrifos, como no autoritarios, como no inspirados. Puedes hacer todo eso, pero no puedes borrar algo que resuena con algo verdadero en la experiencia humana. Las catedrales medievales la preservaron en piedra. La mujer alada, la figura femenina con los pies de un ave rapaz, la seductora serpentina tallada en los capiteles de las iglesias románicas. En Notre Dame de París, en iglesias españolas, en manuscritos iluminados de monasterios. Los artistas preservaron lo que los teólogos intentaron suprimir. Y las abuelas la preservaron también. En comunidades judías en toda Europa Oriental, Oriente Medio, Norte de África, mujeres que nunca habían leído el alfabeto de Ben Sira sabían el ritual. Sabían los 3 nombres de los ángeles. Sabían las oraciones. Sabían las marcas a hacer en las paredes del cuarto donde dormía un recién nacido. Conocimiento pasado de madre a hija, porque la sobrevivencia de los bebés dependía de ello. No puedes matar una historia como esa, solo puedes contenerla. Así que aquí es donde llego, a los 82 años, después de años de sentarme con todo esto. Amo mi Biblia.
La he leído toda mi vida. Contiene verdad que me ha sostenido a través del duelo y el miedo y la pérdida y todo el sufrimiento ordinario que viene con ser humano durante 8 décadas. Pero también es un texto compilado, editado, moldeado, pasado a través de manos humanas que hicieron elecciones humanas. Y Lilith es la prueba de eso. Su ausencia es más fuerte que la mayoría de las presencias. La brecha entre Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la mujer que apareció con Adán en el primer relato y nunca fue mencionada de nuevo. Esa brecha tiene un nombre, y ese nombre fue removido. Si quieres encontrarla en tu propia Biblia, ve a Isaías capítulo 34, versículo 14. Mira cualquier traducción que tengas. Probablemente dirá criatura nocturna, u búho o pájaro chillón. Luego, encuentra una referencia que te muestre el hebreo original. Y verás las letras que en realidad están allí. 5 letras. Un nombre. El nombre de la mujer que estaba en el jardín antes de Eva. El nombre que la audiencia original de Isaías reconoció inmediatamente, porque era conocimiento común en su tiempo, común lo suficiente para mencionarlo sin explicación. La pregunta que me encuentro haciéndome ahora, la que no puedo dejar ir, es esta. Si la borraron tan completamente, transformando 2 relatos de creación en una historia sin fisuras, reemplazando su nombre con la palabra para un búho, convirtiendo la primera mujer en un demonio para desalentar la desobediencia. Si hicieron todo eso con una historia tan fundamental como el origen de la humanidad misma, ¿qué más removieron? ¿Qué otros nombres desaparecieron? ¿Qué otras historias fueron consideradas demasiado peligrosas para preservar? ¿Qué otras verdades fueron enterradas bajo siglos de cuidadosa revisión? No tengo respuestas completas a esas preguntas. Tengo 82 años y he aprendido a estar cómodo sentándome con preguntas que no se resuelven ordenadamente. Pero sé esto, las preguntas mismas importan. Cada vez que alguien pregunta qué fue removido, qué fue silenciado, cuyo nombre fue reemplazado con una palabra para un animal, eso es un acto de recuperación. Si esto abrió algo para ti hoy, si leíste esos capítulos iniciales de Génesis diferentemente ahora que hace una hora, quiero escuchar de ti. Déjame un comentario abajo. Cuéntame qué te sorprendió más. Leo cada uno, y a mi edad, esas conversaciones son genuinamente una de las mejores partes de mi semana. Y si no te has suscrito todavía, por favor hazlo. Lo que quiero compartir después profundiza aún más en las historias que no llegaron a tu Biblia. Historias que fueron consideradas demasiado peligrosas, demasiado disruptivas, demasiado verídicas para preservar. No quiero que pierdas esto. La historia de Lilith no termina con una respuesta. Termina con una invitación a seguir preguntando. Y quizás, como he llegado a creer después de 82 años de leer y cuestionar, y sentarme tranquilamente con cosas que no se resuelven fácilmente, quizás eso es exactamente lo que debería ser.